bendiga. Quiero invitarlos, por favor, que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Y si recibieron esta tarjetica a la entrada, pueden encontrar allí un versículo que es el versículo 12. Y vamos a buscarlo en la Biblia para que podamos leerlo todos juntos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y leemos todos juntos a una sola voz el versículo 12. Que se escuche bien bonito. Aquellos que les gusta leer rápido, pues les invitamos a leer un poco más despacio. Y los que leen despacio, a acelerar un poquito el paso, ¿sí? Para que podamos leer todos juntos y se escuche a una sola voz. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Amén. Amén, hermanos. Eso es. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y pedimos la dirección de nuestro buen Dios. Padre eterno, Dios grande, poderoso que estás en el cielo. Queremos, Dios, presentarnos en esta tarde delante de ti, agradecidos, Señor, primeramente, por el privilegio que nos das, Señor, de acercarnos a tu palabra, de meditar en ella, Señor, de estudiar en ella, Padre. Y rogamos, Señor, tu dirección para que nos mantengamos, Señor, fieles a las Sagradas Escrituras, sin apartarnos, Dios, ni a la derecha ni a la izquierda, sino guiados por tu Espíritu Santo para hablar, Dios, exclusivamente lo que enseñas en tu palabra. Y así poder ser, Dios, instruidos, así poder ser enseñados, Señor, y poder vivir, Dios, delante de ti en obediencia, en gratitud. Una vida, Dios, que te honre en todos los aspectos. Te lo pedimos, Padre bueno, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta tarde tenemos la oportunidad de hablar acerca de un hombre llamado Josafat. Fue rey del reino del sur de Judá durante una parte de su historia. Y tal vez no es tan conocido como otros reyes, que al mencionarlos, sí inmediatamente se nos vienen ya cualidades, características o ideas claras sobre estos reyes. Por ejemplo, podemos pensar en David. Al hablar del rey David, yo sé que muchos de nosotros tendríamos alguna cosa que decir del rey David. Cuando hablamos, por ejemplo, del rey Salomón, también alguno de nosotros tendría algo que pensar de Salomón. Cuando pensamos en el rey Saúl, el primer rey de Israel, se nos vienen muchas ideas también a la cabeza de quién fue Saúl. Pero cuando hablamos de Josafat, quizás muy pocos podremos decir, sí, recuerdo algo de Josafat. Sí, recuerdo quién fue Josafat. Recuerdo qué hizo, cómo vivió, cómo anduvo. A quién le heredó el trono, quién fue su padre y a quién se lo cedió después de su muerte. Pero no conocemos mucho de él. Y la idea es que en esta tarde podamos conocer un poco acerca de Josafat. Y en la vida de Josafat y en su reinado, poder aprender para nosotros aspectos importantes, claves de comportamiento, de conducta, de vida delante de Dios, de vida cristiana delante del Señor. Porque la vida de Josafat es una vida que podríamos decir muy completa, que tuvo sus momentos altos de obediencia, pero también tuvo sus momentos de caída. Y poder analizar a la luz de una vida que tuvo altos y bajos, cómo nos va cuando estamos en obediencia delante de Dios y cómo nos va cuando estamos en desobediencia delante de Dios. Y ver cómo nuestro Dios es fiel, misericordioso y bondadoso para restaurar nuestras vidas y llevarnos delante de Él a disfrutar de un buen final. Por eso vamos a mirar en esta tarde a Josafat cuando buscar a Dios define el rumbo de nuestras vidas. Y vamos a estar aquí en el segundo libro de Crónicas, moviéndonos a lo largo de los capítulos 17 al 20, para poder conocer un poco acerca de él. Y para eso los invito para que en el capítulo 17 miremos el versículo 1,
que es el versículo entonces que nos da la introducción hacia Josafat. Dice segundo libro de Crónicas 17:1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Y esa es la primera presentación que encontramos entonces acerca de quién fue Josafat. Y vemos aquí entonces que Josafat tenía un padre que era rey. Por eso dice, reinó en su lugar, en lugar del padre de Josafat, justamente este hombre, que era su hijo. Pero ¿quién era este rey? Cuando ustedes miran el capítulo 16, el párrafo anterior a comenzar el capítulo 17, miren allí que la Reina Valera tiene un subtítulo, unos versículos allí antes del capítulo 17, dice muerte de ¿quién? De Asa. Lo que nos da a entender que Asa era el padre de Josafat. Y Asa es a quien se refiere el versículo número 1 del capítulo 17, es decir, Asa murió y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Y para conocer a Josafat tenemos que conocer también el contexto en el que Josafat toma el trono y comienza a reinar sobre Judá. Y tenemos que resaltar algunos aspectos positivos del reinado de Asa, el padre de Josafat. Fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios en gran parte de su vida. Un hombre que vivió entonces quitando la idolatría y restauró en el reino la adoración al Señor, el padre de Josafat. Durante su reinado hubo paz durante muchos años, gracias a la obediencia que Asa tuvo ante Dios. Y fortificó ciudades, fortaleció militarmente a Judá. Es decir, que el padre de Josafat dejó un buen panorama en el reino de Judá. Pero al final de sus días, al final de los días, ya en la vejez de Asa, dejó de confiar plenamente en el Señor. Y comenzó entonces a poner su confianza y su esperanza en otras personas. En medio de su enfermedad confió más en los médicos que aún en el Señor. Y cuando a un profeta se le acercó a llamarle la atención, a exhortarlo, se enojó contra el profeta y lo encarceló. Asa, este hombre que venía juicioso delante de Dios. Y como no buscó a Dios, terminó muriendo en su enfermedad. Es decir, que aunque tenía aspectos positivos en su reinado, la parte final de su vida dejó mucho que desear. Usted puede empezar a mirar un partido de fútbol y el primer tiempo ser un partido intenso, ser un partido emocionante de muchos goles. Y acaba el primer tiempo y usted dice, este partido está muy bueno. Pero el segundo tiempo cambia completamente el panorama y ya la intensidad mengua. Los goles ya no están presentes, los jugadores ya no muestran el mismo ímpetu con el que empezaron. Y al finalizar el partido, su conclusión va a ser, el partido estuvo malo. Porque nos quedamos generalmente con las últimas partes, con aquello que marcó lo que fue todo el desarrollo. Y en la vida de Asa pasó algo parecido. Su vida fue obediente delante de Dios, pero al final de sus días terminó fallando, desobedeciéndose y apartándose del Señor. Y eso fue lo que tomó Josafat cuando inició a reinar. Un pueblo que había estado durante mucho tiempo bien gobernado por su padre, pero que al final de sus días terminó descuidándose. Pero dice la escritura entonces que Josafat tomó parte de lo que fue el buen ejemplo de su papá. Miren que el versículo número 3 del capítulo 17, ahora sí entrando de lleno ya en Josafat, dice: Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Es decir, que Josafat, a pesar del mal ejemplo que recibió en los últimos días de su padre, él no se quedó con eso, sino que recordó la obediencia que aún se hablaba y aún se mencionaba del rey David, que había sido su antepasado. Pero sigue diciendo también el versículo más adelante, en el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre también, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Noten que él desechó las últimas partes de la vida de su padre, aquello que no era conveniente, aquello que no servía, aquello que no edificaba, y tomó la parte buena, la parte de temor al Señor, de obediencia al Señor, porque Josafat buscó a Dios con sinceridad y fue bendecido por ello. Tomó el buen ejemplo de lo que es servir y temer delante del Señor. Por eso vemos en este hombre
una persona que se interesó en conocer a Dios y una persona que quiso tomar lo bueno de aquello que vio, de aquello en lo cual fue instruido, de aquello que conoció. Por eso bien nos dice la Escritura cuando nos menciona: examinadlo todo y haced ¿qué? Retened lo bueno. Examinadlo todo, pero retened lo bueno. Miren qué importante es poder conocer que, claro, tenemos influencia externa, aún de nuestros propios padres. Pero qué bueno es que como creyentes, como hijos de Dios, temerosos del Señor, podamos adoptar y tomar aquellas buenas costumbres de temor y de obediencia delante de Él. Porque Josafat no dijo: mi padre terminó su reinado desobedeciendo a Dios, haré yo lo mismo. No. Él comienza siguiendo el ejemplo de David, su antepasado, pero también las partes buenas del reinado de su padre, así como lo dice el versículo 4, que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Pero miren que más adelante sigue diciendo el versículo 6: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Es decir, que su interés al buscar seguir el ejemplo de David su padre y aún de Asa en la parte obediente delante de Dios, lo hizo porque él mismo le encontró placer, porque él mismo le encontró deseo, porque él mismo le encontró provecho a la obediencia delante de Dios. Por eso el versículo 6 dice: se animó su corazón, porque él disfrutaba de obedecer a Dios, porque él disfrutaba y se deleitaba en los mandamientos del Señor. Por eso se animó. No fue algo presionado, no fue algo inducido, no fue algo obligado que le dijeron: tiene que hacerlo así, Josafat, tiene que vivir así, Josafat. Fue algo en lo que él se animó, fue algo que él disfrutó, porque él entendió que allí estaba el verdadero deleite del ser humano, porque allí estaba el verdadero rumbo provechoso en la vida del creyente y del ser humano. Por eso se animó en aquello que era conveniente para él, como lo dice la palabra. Se animó su corazón en los caminos de Jehová. Pensemos en nuestras vidas. Pensemos en la razón del por qué estamos sentados aquí. Si es porque nos tocó o si es porque quisimos y nos animamos a estar acá. Por supuesto sabemos que nuestro Dios es soberano y los que están acá son los que Dios quiso que estuvieran. No hay casualidades. Estamos acá porque el Señor lo quiso. Pero ¿cuál fue entonces la causa, la fuente que lo trajo a este lugar? Quizás la presión, la obligación de sus padres, de decirle: vamos a la iglesia, levántese, alístese porque nos tenemos que ir. O tal vez una motivación de decir: me animo y me deleito junto a los hermanos en la alabanza y adoración al Señor, en la palabra al Señor. Eso era lo que vivía y lo que sentía Josafat. Ánimo en los caminos del Señor, en el mandamiento del Señor. Y ese ánimo en su corazón lo llevó a actuar y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Lo llevó a actuar. Porque no debemos conformarnos solamente con la intención, con el querer. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Que Dios es quien pone en nosotros el querer, ¿como qué? Como el hacer. Porque no nos podemos quedar solamente con el querer, tenemos que hacer. Y aquí Josafat, un hombre que se deleitó, un hombre que se animó en su corazón en los mandamientos del Señor, actuó y aprovechó su condición de rey para, con su mano de gobierno, de poder, ordenar, mandar, quitar los lugares altos. Y aquellos lugares altos aquí en Ocaña nosotros tenemos varios. Por ejemplo, si salimos nosotros aquí a la puerta, podemos mirar un poco hacia allá y vemos un lugar que se llama la Santa Cruz, ¿cierto? Una cruz grande que se ve a lo lejos. Si nos vamos un poco más hacia atrás, vemos allá al fondo una virgen grandísima, ¿cierto? La Virgen del Carmen. Si miramos un poco hacia allá, encontramos a Cristo Rey. Esos son los lugares altos, lugares visibles donde habían imágenes. En este caso eran las imágenes de acera, que eran lugares visibles que se vieran desde distintos puntos geográficos para que recordaran la adoración a cierto Dios pagano. Y nosotros aquí tenemos mucho ese ejemplo, porque hay varios lugares en nuestra ciudad que nos lo identifican. Imagínense que un día un alcalde se levanta en Ocaña y dice: voy a destruir los lugares altos, voy a mandar a destruir la Santa Cruz, voy a derribar la Virgen del Carmen, voy a derribar a Cristo Rey.
¿Creen ustedes que nuestra comunidad ocañera lo permitiría? Difícil situación, pero aquí Josafat, como el rey, aprovechó su autoridad, su poder, su gobierno y mandó a quitar esos lugares altos. Y lo hizo porque en su corazón él estaba animado en los caminos del Señor y lo llevó a actuar. En su corazón usted debe analizar si tiene lugares altos, porque los lugares altos no son solamente espacios geográficos visibles. Son todas aquellas circunstancias, situaciones que en su corazón quieren robarle y quitarle el primer lugar al Señor. Y cuando usted vive en obediencia delante de Dios, animado en los mandamientos del Señor, tiene que derribar, tiene que derrumbar todos aquellos obstáculos que le impiden estar en obediencia delante del Señor, vivir en obediencia delante de Él. Por eso la Escritura nos recuerda que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos quitar todo peso que hace en nosotros de obstáculo para nosotros caminar en obediencia, animados, así como lo hacía Josafat, delante del Señor. Pero miren que no se queda allí, sigue diciendo el versículo 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos, ¿a quiénes envió? A los levitas, que eran los de la tribu que Dios había establecido en la ley mosaica, que debían ser los sacerdotes: Semaías, Netanaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y versículo 9: y enseñaron en Judá, teniendo consigo, ¿qué llevaban? El libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Porque Josafat dijo: yo no voy a quedarme solo con esto. Voy a enviar a que se predique, voy a enviar a que se hable de la ley del Señor, de la palabra del Señor. Y Josafat envió a los levitas para enseñar la ley en Judá y así llevar al pueblo también a arrepentirse, a temer y a obedecer al Señor. Porque quiso compartir eso con alguien más. Porque quiso heredar eso a alguien más. Porque quiso motivar eso en alguien más. El creyente no puede vivir una vida solitaria, una vida independiente, una vida individual. El creyente está llamado a vivir en comunidad. Está llamado a vivir en iglesia. Y como iglesia a proclamar con otros, a hablar a otros, a enseñar a otros el mensaje de salvación. No reservarlo para nosotros solos, compartirlo. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Y eso es lo que Josafat está haciendo. Envió a que predicaran por todas las ciudades de su reino. Vayan y prediquen con la ley del Señor y hablen lo que el Señor quiere mandar, y hablen lo que el Señor quiere decir, y hablen aquello que es conveniente para todo el pueblo y aún para él como rey de Judá. Y qué bonito es poder comprender cómo un rey, un hombre de influencia en el pueblo, usó esto para motivar al pueblo a obedecer a Dios. Pero dice la Escritura, mis hermanos, y es un versículo que nosotros tenemos que tener muy claro siempre en nuestras vidas: el que piensa estar firme, mire que no qué, mire que no caiga. Muchas veces nos confiamos, muchas veces decimos: voy juicioso, voy muy bien, voy animado, voy contento, voy obediente, y de aquí no me baja nadie. Pero cuando vamos bajo ese pensamiento, cuando vamos bajo esa idea, terminamos exponiendo mucho nuestra cabeza, levantando mucho nuestra cabeza y terminamos siendo un blanco fácil, que es fácil de ser derribado. Y aunque Josafat comenzó con firmeza, buscando a Dios, fortaleciendo espiritualmente, motivando al pueblo, mandando a que se predicase la palabra, bajó la guardia. Y no tuvo en cuenta que el que piensa estar firme debe mirar que no caiga. Porque en medio de tanta bendición cometió un error grave. Y su error fue mezclarse, unirse y compartir con aquellos que no temían a Dios, con aquellos que no adoran a Dios,
con aquellos que no iban a influenciar positivamente en él, así como él estaba influenciando positivamente al pueblo de Dios. Por eso vamos a ver también que Josafat se equivocó al aliarse con quienes no temían a Dios. Miremos allí el siguiente capítulo del segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Miren que el versículo 1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco ¿con quién? Con una de las joyitas más preciadas del reino de Israel, uno de los peores reyes que tuvo el reino de Israel, esposo de una de las peores mujeres que menciona la Biblia. Y aquí Josafat emparentó con Acab y casó a su hijo con una hija de Acab y Jezabel. ¿Usted casaría a sus hijos con la persona que tuviese el peor concepto de temor a Dios de la ciudad, de la región? ¿Usted entregaría a su hijo, a su hija en matrimonio ante una familia que tiene el reconocimiento y la fama de ser opositores del Señor? Y no solamente opositores de decir no creo en Dios, sino de querer llevar la contraria en todo lo que tenga que ver con Dios, y aún perseguir a aquellos que proclamaban la palabra de Dios y asesinar a aquellos que proclamaban la palabra de Dios. Dicen por allí, bajo la sociedad, ¿cierto? Y bajo el concepto de filosofía, que el fin justifica los medios. En nosotros eso no aplica, porque Josafat quería llegar a un fin, la paz entre pueblos, y lo hizo justificándose bajo ¿cuál medio? Parentesco familiar. Casemos los hijos de los reyes para que haya paz. Pero esa no fue una buena idea. Emparentó con Acab. Y dice el versículo 2: y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. No solamente emparentó con Acab al entregar a su hijo en matrimonio, sino que se dejó persuadir para unirse a una guerra que no le correspondía a él, para apoyar al padre de su nuera. Y comienzan entonces las malas influencias a actuar. Y comienzan entonces las malas influencias a querer, valga un poquito allí la redundancia, a influenciar. Y tanto nos advierte el Señor de esto, mis hermanos, de tener cuidado con quién andamos, de tener cuidado en qué comentarios o en qué conversaciones nos metemos, de tener cuidado qué lugares frecuentamos, de tener cuidado con qué estamos llenando nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente. Y no solamente la palabra, aún la misma sociedad nos enseña el peligro que hay en lo que nos rodeamos. Y hay dichos y hay comentarios: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Miren que ustedes se lo saben. La escritura que nos dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí Josafat, un hombre que proclamó la obediencia delante del Señor, que derribó lugares altos, que envió a predicar la ley por todo el reino de Judá, terminó acercándose a aquellos que no temen al Señor, emparentando con aquellos que no temen al Señor y dejándose persuadir por aquellos que no temen al Señor. Y miren la forma en la que le llegaron: le mataron entonces ovejas, bueyes para él y para la gente que con él venía, y le hicieron banquete, celebración. Dieron un espacio propicio para enredarlo, porque el mundo buscará eso, proveerle a usted un espacio propicio en el que usted se sienta cómodo, para que sea fácil caer, para que usted diga: pero es que esto no tiene nada de malo. Pero ¿cuál es el problema? Aquí nadie sale dañado, no pasa nada. Y eso son mentiras que nos van metiendo para engañarnos, y terminamos cayendo. Terminan llevándonos a la desobediencia y a caer delante de Dios. Y este banquete lujoso, que fue por supuesto próspero, muy amplio, terminó entonces persuadiendo a Josafat. Y miren las palabras que usó entonces Acab para persuadir, versículo 3: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad?
Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. En otras palabras, como diríamos nosotros, lo que es con usted es conmigo. O como diríamos también, con usted, para las que sea. Terminó dejándose enredar de una joyita, de uno de los peores hombres que podemos encontrar nosotros en la Escritura, siendo un hombre temeroso de Dios, Josafat. Y miren que Josafat, a pesar de todo, intentó consultar a Dios, porque dice el versículo 4: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, a pesar de que él se estaba dejando influenciar, dijo: pero bueno, no hagamos sin preguntarle al Señor. Preguntemos a Dios a ver qué nos dice Dios. Si Dios nos da permiso de ir a la guerra, vamos. Y si no, pues no vamos. Pero Acab, ¿a quién le iba a preguntar? Acab, ¿a quién iba a acudir para saber supuestamente cuál era la voluntad de Dios? Pues a sus profetas malos y paganos. Y cada uno que le preguntó, ¿qué decía? Acab, vaya a la guerra tranquilo, que Dios los va a entregar en su mano. Acab, vaya a la guerra tranquilo, que el Señor lo va a entregar en su mano. Y así uno tras otro le decían lo mismo. Pero Josafat dijo: no, pero preguntémosle a un profeta de Dios, de Jehová, del Señor. Y este profeta, que llegó ahora sí a decir la verdad: no vayan porque caerán, terminaron encarcelándolo. A aquel que sí dijo la verdad de lo que Dios mandaba, de lo que Dios enseñaba. Y aunque Josafat pidió consultar a Dios, terminó cediendo, aún después de escuchar lo que Dios había mandado hacer. Porque ¿qué tiene de malo? ¿Qué pasa? Somos 2 contra 1. No hay problema, tranquilo. Somos pueblos fuertes, somos pueblos grandes. No vamos a poder acaso nosotros vencer. Y el mundo nos llena con sutiles mentiras la cabeza, haciéndonos creer que no pasa nada, haciéndonos creer que es algo insignificante, haciéndonos creer que si nadie sale dañado no hay problema. Mentiras, mentiras y mentiras, mis queridos hermanos. El mundo no nos da nada bueno. Hay una canción por allí que dice así, ¿no? El mundo no da nada bueno, es más, todo nos lo quita. No podremos encontrar nada bueno lejos de Dios. No podremos encontrar nada positivo alejados del Señor. No podemos encontrar nada provechoso si no es bajo la voluntad del Señor. Nada, nunca, en ningún momento, en ningún instante, ni siquiera una pequeña posibilidad, ni siquiera una pequeña mención de una anécdota, de una historia que usted diga: pero mire, yo tengo una que a mí sí me fue bien y eso que no tuve en cuenta Dios. No, nunca. Porque aunque le haya ido bien en esa circunstancia específica, mire los resultados posteriores y me dirá si sigue siendo algo bueno. Porque separados del Señor, mis hermanos, nada podemos hacer. Y nada hay bueno lejos de Dios. Y eso lo tuvo que experimentar y ver Josafat. Porque terminó en medio de esa guerra a la que fue huyendo. Y Acab terminó muerto. En aquella guerra en la que dijeron: vamos juntos, subamos a pelear, subamos a batallar. Y terminó siendo entonces, de regreso a su casa, vuelto después de la derrota. Y el Señor tiene que reprender entonces a Josafat. Miren capítulo 19, versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Acaso preferís, le dijo, obedecer y seguir al impío que aborrece al Señor? ¿Acaso preferimos, hermanos, aquello que sabemos que no agrada a Dios? Por supuesto, nuestra carne lo desea. Por supuesto, nuestra carnalidad está inclinada a esos deseos. Pero recuerden algo que el Señor nos ha dejado muy claro: que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos, por su guía y su dirección, apartarnos del mal camino y negarnos aún a nosotros mismos
para poder vivir en obediencia delante de Él. Y esta pregunta que le hace Jehú a Josafat tuvo que retumbar no solamente en sus oídos, sino en su corazón. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Se da cuenta de lo que pasó? ¿Se da cuenta de lo que hizo? ¿Acaso considera las consecuencias de lo que ha pasado? Porque si no lo ha considerado, yo sí se las vengo a decir, dice Jehú, ira ha salido de Jehová contra ti, por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia, porque estabas bien, pero te descuidaste. La vida cristiana es una vida continua, permanente, a la que no podemos darle un punto de pausa y un punto de avance cuando queramos. La vida cristiana ya es nuestra vida. Si estamos respirando, estamos viviendo la vida cristiana. Si nos movemos, estamos viviendo la vida cristiana. Si nos hemos despertado hoy, esta mañana, estamos viviendo la vida cristiana. Si estamos hoy aquí vivos, estamos viviendo la vida cristiana, porque la vida cristiana es nuestra vida, es lo que somos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo. Y no podemos separar, no podemos pausar o alejar. Tenemos que andar siempre atentos, con cuidado, con precaución, porque tenemos a un león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Porque tenemos enemigos que quieren vernos caer. Y cuando nos descuidamos, vamos a dar la oportunidad, vamos a abrir el espacio y vamos entonces a caer como blanco fácil, como presa fácil ante las acechanzas del enemigo, mis hermanos. Y aquí vemos a Josafat entonces siendo respaldado por el Señor a pesar de su pecado. Porque miren lo que dice el versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Quiere decir esto, mis hermanos, que nuestra caída no marca el final de lo que somos. Nuestro Dios, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, a pesar de nosotros, siempre quiere levantarnos, siempre quiere ayudarnos, siempre quiere restaurarnos. Y esto es algo maravilloso, porque nuestras caídas no van a definir entonces lo que hace Dios con nosotros. No, Dios está dispuesto, porque esa es otra mentira en la que caemos muchas veces. Creer entonces que porque caí, que porque fallé, que porque me aparté y me alejé, ya Dios no me quiere en su presencia, ya Dios no me quiere recibir, ya Dios no me quiere perdonar. No, mis hermanos, no nos dejemos engañar. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere levantarnos y Dios quiere que nosotros volvamos en obediencia delante de Él a disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Y Josafat volvió a Dios y vio su salvación en medio del conflicto, porque siguió teniendo conflictos, pero a pesar de su error, Josafat escuchó la corrección y buscó al Señor. Josafat entonces se presentó delante de Él y buscó en confianza, en adoración al Dios, aquel que venía proclamando desde el principio de su reino. Porque miren lo que sigue pasando en la vida de Josafat, capítulo 20, saltémonos al 20. Dice el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, una coalición de enemigos, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. En un principio Josafat se unió acá para pelear, pero ahora recibe la alianza de enemigos que se unen contra él y vienen a atacar. Y dice el versículo 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, y noten lo que le dijeron: contra ti viene una ¿qué? Una gran multitud. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, versículo 3, él tuvo temor. Vinieron problemas, porque en el mundo tendremos aflicción y eso no lo podremos negar. Si nos paramos algún día a decir aquí, si usted se acerca a Dios, se le van a acabar los problemas, no crea. Problemas siempre vamos a tener, pero ahora en Cristo tenemos la esperanza de atravesar el problema con Él.
bajo su dirección, bajo su esperanza, bajo su paz, bajo su gozo. Y recordar aquello que dice el Señor en su palabra, usando al apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece para enfrentar lo que venga. Porque en este momento vino una noticia dura para Josafat. Viene una gran multitud, distintos reyes con distintos ejércitos, aún enemigos lejanos del otro lado del mar, y ya están aquí a las puertas, ya vienen llegando. Y él tuvo, como es natural de cualquier ser humano, temor ante las malas noticias, temor ante el peligro. Pero ¿qué fue lo diferente en este momento? ¿Qué sigue diciendo el versículo 3? Y Josafat humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro ¿a quién? Al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda ¿a quién? A Jehová. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. ¿Recuerdan una de las cosas que hizo mientras era rey? Mandó a que se predicase la ley en todas las ciudades de Judá. Y aquí ve los resultados, porque no solamente él clama al Señor, todo Judá y todas las ciudades de Judá vienen a clamar ayuda al Señor, a pedir delante del Señor, a rogar delante del Señor, confiando por supuesto en el Señor, más que en sus fuerzas, más que en sus capacidades y más que en la gente que ellos podían reunir para la batalla. Confiaron en el Señor y buscaron al Señor. Y miren que entonces aquí la Escritura nos habla de una reunión que involucra algo en común: clamar ayuda al Señor. Y qué bonito es ver el respaldo de la iglesia, de la familia, de los amigos, a aquellos a quienes les hemos compartido en algún momento, a quienes les hemos proclamado en algún momento, y que terminan en algún momento siendo ellos quienes nos ayudan a nosotros como nosotros les ayudamos, cuando les invitamos, cuando los trajimos, cuando les compartimos. Y podemos evidenciar y disfrutar de la maravillosa comunión que tenemos en Cristo, de poder entender y vivir y experimentar aquellos pasajes que nos recuerdan que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, que debemos llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, y de sentir el dolor del que sufre, la alegría del que se goza, como un cuerpo, como una familia, porque el creyente no es independiente. El cristiano no es un individuo. El creyente hace parte de una iglesia que es el cuerpo de Cristo, una unidad, un cuerpo, un edificio, una esposa que debe estar unida, bien concertada entre sí para poder desarrollarse y crecer, como dice la palabra. Y aquí vemos a un pueblo que se une bajo un mismo pensamiento: clamar al Señor, orar al Señor, en donde hay una clara influencia de su rey, de Josafat, de un hombre que desde el principio proclamó el nombre del Señor y que aunque falló, reconoció su error y clamó a Dios. Y Dios en su bondad, en su misericordia, restauró y trajo bendición para él y para el pueblo. Porque volvemos al versículo 12 que leíamos juntos hace un momento, en el que ellos claman y dicen: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Acaso no eres tú, Señor, quien tiene el poder para destruir, para quitar de en medio a nuestros enemigos, para juzgar a aquellos que nos amenazan? Porque en nosotros no hay fuerza. Reconocen su condición delante de Dios. No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dios, nosotros no podemos. Y es allí realmente cuando nosotros podemos evidenciar la victoria y el poder de Dios, que son exactamente, aunque en otras palabras, lo mismo que dijo el apóstol Pablo cuando rogó por el aguijón en su carne. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo dijo: entonces cuando soy débil, ¿qué soy? Soy fuerte. Porque cuando yo no tengo fuerzas, entiendo que son las fuerzas del Señor.
Y cuando descanso en las fuerzas del Señor, es cuando estoy protegido, es cuando estoy fortalecido, es cuando estoy firme. Porque en mis fuerzas un pequeño soplo me derrumba, pero en las fuerzas del Señor permanezco. Y eso es lo que ellos dicen. No tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Señor, nosotros no podemos. Y miren la última parte, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué era lo mejor que podían hacer? Esto. ¿Y qué es lo mejor que usted puede hacer? Esto. Volver sus ojos, su mirada al Señor. Y reconocer que su ayuda, que su amparo, que su fortaleza viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde viene? De Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que este pueblo, guiado por Josafat, clama al Señor. Porque a él no lo definió su caída, no lo definió su error, no lo definieron estas malas decisiones con Acab. Porque Dios le restauró, porque Dios lo ayudó. Y ahora clama diciendo: Señor, no sé qué hacer. A ti pido, a ti clamo y a ti ruego. Y miren el versículo 15. Y dijo, leamos desde el 14 para contextualizar: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y miren lo que dice el Señor. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué maravillosa respuesta. Imagínense el momento tenso de Josafat, de Jerusalén, de Judá en ese momento. Y escuchar estas palabras en medio de un hombre sobre quien viene el Espíritu del Señor y dice: no temáis, porque esta guerra no es contra ustedes, esta guerra es mía, dice el Señor. El respaldo, el apoyo, la presencia permanente y fiel del Señor para aquel hombre que confió en Dios y vio la salvación de Dios en medio del conflicto. Y muchas veces convertimos esto en algo tan trivial, tan común, que cuando vemos a alguien en situación difícil decimos: confía en Dios. Y cuando escuchamos eso, confía en Dios, sí, pero ya yo sé eso, ahora ¿qué tengo que hacer? Y poder ir más allá del concepto, más allá de la frase, más allá de la idea, confía en Dios, y experimentar realmente lo que es descansar, esperar y saber que Él está allí sustentándome. Y saber que Él está allí dispuesto, y saber que Él está allí presto, y poder recibir entonces la aprobación y el respaldo en este momento de decir: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aunque veían una multitud grande que venía contra ellos, pero el Señor les dice: no teman, no teman. Y es lo que nos dice el Señor hoy a nosotros también: no temamos, porque el Señor está con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, exacto, pero confiad, dice el Señor Jesús: yo he vencido al mundo. El Señor nos dice en su palabra que estamos en la mano del Padre. ¿Y quién nos arrebatará de la mano de su Padre? El Señor nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y muchas veces creemos o sentimos que Dios se apartó, que Dios nos dejó, que Dios no nos escucha. No, mis hermanos, Dios siempre está. Somos nosotros quienes dejamos de disfrutar de esa presencia, de ese respaldo, de esa ayuda, por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia, por nuestras malas decisiones. Pero el brazo de Dios siempre está. La ayuda de Dios siempre está para aquellos que confían en Él. Así como Josafat y el pueblo de Judá confió en Él. Y miren que mientras el pueblo adoraba, Dios milagrosamente derrotó al enemigo. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir
las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron entre ellos mismos los unos a los otros. Mientras Josafat y Judá cantaban y alababan al Señor, el Señor milagrosamente confundió al enemigo y entre ellos mismos se enfrentaron y entre ellos mismos se derrotaron y entre ellos mismos se destruyeron. ¿Y en qué mente militar, estratega militar puede caber esa idea, esa estrategia? De decir, vamos a hacer esto y aquello para que ellos se enfrenten y peleen entre sí, se maten y nosotros de aquí miramos. Ningún estratega militar hacía eso. Pero nuestro Dios, que es poderoso, que es el Dios de lo imposible, hizo como quiso y los libró del enemigo. Porque el pueblo adoraba, porque miren que dice el versículo 22, cuando ellos estaban cantando alabanzas, adorando y exaltando a Dios. Porque en medio del problema, en medio de la guerra, en medio de la dificultad, lo mejor que podemos hacer es alabar y cantar al Señor, adorar al Señor y descansar en su providencia divina. Y aquí el pueblo entonces adoraba al Señor y Dios derrotó al enemigo. Y miren lo que dice el versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Quién se iba a meter contra el pueblo de Dios que derrotaba a los enemigos de forma milagrosa? Tuvo paz por todas partes porque Josafat confió en Dios y vio su salvación en medio del conflicto. Por eso la Escritura nos dice que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, cabeza en alto. Porque Él es nuestra gloria, porque Él es nuestra esperanza. Y cuando reconocemos nuestra debilidad y confiamos en Dios, vamos a ser verdaderamente fuertes y vamos a poder atravesar las circunstancias que se presenten siempre con la esperanza y la confianza en sus propósitos, en sus designios, que siempre son provechosos para nuestras vidas. Y miren, aquí podemos ver a un rey que buscó agradar a Dios, pero que falló en algunos aspectos de su vida. Pero eso no definió quién es. Eso no definió cómo gobernó su pueblo. Eso no definió cómo es recordado. Sino aquel que se levantó de su caída, buscó al Señor, clamó a Él y vio el poder de Dios restaurando y escuchando esas preciosas palabras en las que el Señor le dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sintió ese respaldo, esa confianza que él había puesto en Dios, fue entonces correspondida porque nuestro Dios es fiel, porque nuestro Dios es poderoso. Y lo que Dios hizo con Josafat, mis queridos hermanos y amigos, también lo puede hacer con nosotros. Pero nosotros debemos confiar en Él, debemos poner nuestros ojos en Él. Debemos clamar a Él, debemos pedir a Él, porque nosotros somos débiles, porque nosotros somos malos, porque nosotros nos equivocamos, tenemos muchos errores, pero Él restaura, pero Él levanta, pero Él nos guía y nos lleva hacia donde Él quiere, que será siempre un lugar provechoso y de bendición para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podremos disfrutar de todo esto? ¿Cómo podremos nosotros saber que de verdad estamos en Dios? ¿Cómo podemos saber que de verdad Dios está a nuestro cuidado? ¿Cómo podemos saber realmente que cuando clamamos a Él, Él nos oye? Entendiendo y sabiendo que solo hay alguien que nos puede acercar a Él. Entendiendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entendiendo que hay un solo camino, una sola vida, una sola verdad, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Solo en Él podemos nosotros recibir la esperanza que tenemos en Dios. Solo en Cristo nosotros podemos recibir el cuidado de Dios. Solo en Cristo nosotros podremos recibir el permiso para disfrutar de la presencia de Dios y presentarnos libremente delante de Él, para disfrutar de Él. Así que, mis hermanos, hoy es el momento, hoy es el día para que usted reconozca su condición delante de Dios
y diga: Señor, te necesito en mi vida. Señor, sin ti nada puedo hacer. Señor, mis caídas, mis debilidades, mis fracasos no van a definir quién soy delante de ti. Ayúdame a levantarme, a estar delante de ti, humillado delante de ti, confiado en ti, adorándote a ti, porque solo en ti tengo esperanza. Y si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el momento que Dios le está diciendo: aquí estoy. Aquí estoy con mi puerta abierta para ti, para ofrecerte descanso, para ofrecerte salvación, para ofrecerte esperanza y vida eterna, la cual solo podemos tener en Cristo Jesús. Y viendo la vida de Josafat podemos entender qué nos traen los dos puntos de la historia. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. Así que debemos decidir, porque en Cristo nuestra victoria está asegurada. Y así como Josafat recibió paz del Señor por todas partes, el Señor también nos da paz a nosotros. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz no como el mundo la da, basada en las circunstancias, sino es una paz a pesar de las circunstancias. Porque aunque el mundo esté revuelto y todo esté en nuestra contra, en Cristo vamos a estar firmes y seguros, en gozo, en paz y en esperanza. Que el Señor les bendiga. Amado Dios, quiero darte gracias, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, podemos conocer por medio del ejemplo de Josafat la importancia, Señor, de vivir en obediencia, en temor delante de ti. Entendiendo, Dios, que cuando te honramos, Padre, cuando confiamos y esperamos en ti, Señor, recibimos bendición, recibimos firmeza, recibimos, amado Dios, esa capacidad de disfrutar, Padre, de todo lo que tú permites en nuestras vidas. Pero que esa firmeza, Señor, debe ser cuidada, debe ser atendida y debe ser permanente, Padre, sin desviarnos, sin quitar nuestra mirada de ti, Padre. Porque en el mundo, Señor, hay muchas cosas que quieren desviar nuestra atención, que quieren apartarnos, Señor, de delante de ti. Guárdanos, Señor, irreprensibles delante de ti. Guárdanos, Señor, en obediencia delante de ti. Guárdanos, Señor, firmes delante de ti. Y si caemos, Señor, y si fallamos, Señor, permítenos volver nuestra mirada delante de ti. Por eso ruego, Señor, por cada una de las personas presentes, Señor, en esta tarde. Ruego por sus vidas, por su condición. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, lo que sienten, lo que piensan, lo que viven, Dios, y cómo se encuentran en esta tarde, en este momento delante de ti, Señor. Ruego a ti, Señor, que les des esperanza. Ruego a ti, Señor, que les des esa confianza y que les des, bendito Dios, la capacidad de saber que en ti hay, Dios, bendición. Que en ti, Señor, podremos tener aquello que necesitamos para seguir adelante, para seguir, Dios, con la frente en alto, para seguir, Dios, en Cristo, siendo más que vencedores. Porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero contigo, Dios, contigo nuestra victoria está asegurada, Padre. Ayúdanos, guíanos, Señor, y llévanos a vivir en obediencia delante de ti todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos con acción de gracias. Amén.